Empezar ya a lo que son las infecciones y el día de hoy vamos a hablar lo que es la sepsis neonatal. Hablando de lo que es la sepsis neonatal, ¿qué es lo que ustedes deben saber? Lo que ustedes deben saber es que al finalizar de la clase, saber cuál es el concepto de sepsis neonatal, diferenciar lo que es la sepsis temprana y la sepsis tardía, conocer nuestras normativas. Nosotros tenemos ya nuestro protocolo que ha sido validado a nivel nacional, que es al cual debemos cumplir. Reconocer los factores de riesgo materno y neonatales, saber la fisiopatología paso a paso de la respuesta inflamatoria sistémica neonatal, identificar las manifestaciones clínicas, tanto en la sepsis precoz como en la tardía, interpretar adecuadamente los estudios laboratoriales, saber por qué pido, cómo los interpreto y de acuerdo a ello en qué pienso. Y obviamente aplicar ya lo que son los algoritmos que están completamente validados. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de sepsis neonatal, vamos a decir que es otro de los temas controversiales, ¿cierto? Donde no hay una unificación de criterios para qué definir y cómo definirla. Realmente es difícil hacer el diagnóstico porque la sintomatología que tiene es bastante inespecífica. Entonces, nosotros vamos a empezar diciendo lo que es la definición, que es una situación o un síndrome clínico caracterizado por signos sistémicos de infección, acompañados o no de bacteremia en el primer mes de vida. ¿Qué estamos diciendo aquí? Sintomatología inespecífica y un tiempo. Todo lo que comprende la etapa neonatal es hasta los 28 días de vida, que quede bien claro, ¿no es cierto? Ahora, cuando acá estamos hablando acompañados o no de bacteremia, ¿qué significa la bacteremia? La presencia de bacteria en el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces, o no dice, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que puede ser por la invasión de microorganismos, pero no solamente ese microorganismo va a ser bacteria, que también puede ser viral, que también puede ser fúngico. O sea, que podemos tener una bacteremia, una viremia y una fungemia, que tiene que ser la base para pensar que nosotros estamos ante un proceso séptico y además signos de respuesta inflamatoria sistémica. Cuando nosotros hablamos del SIR, del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, para hablar que tenemos un SIR positivo, tenemos que tener dos o más de estos parámetros, ¿cierto? Primero, cuantificar la frecuencia respiratoria. Si está menor a 40 o mayor a 60. Luego, evaluar la temperatura, si está menor de 36 grados centígrados o mayor de 37 grados centígrados. Los leucocitos, aquí hay una diferencia en lo que estamos hablando ya nosotros de nuestro protocolo. Lo que tomamos en cuenta es la escala de Rodwell. La escala de Rodwell es una escala que ha sido utilizada hace mucho tiempo atrás, pero nosotros acá en Bolivia teníamos que desarrollar un protocolo y un algoritmo que sea fácil de utilizar, que nos permita diagnosticar la sepsis neonatal en base a lo que nosotros tenemos. Y el conjunto de médicos que nos juntamos y nos reunimos para hacer este protocolo, que fue como en 2008, apoyado por UNICEF y que se presentó al ministerio y fue validado en 2010, que hasta ahora todavía no hemos hecho un seguimiento ni hemos cambiado, entonces sigue como una normativa el protocolo que ha sido validado en 2010. Y luego evaluar el N capilar mayor a 3 segundos, mayor o igual. Entonces, si tenemos uno, dos o más de estos signos que estamos hablando, nosotros ya podemos hablar de una respuesta inflamatoria sistémica. Y el primer signo es la frecuencia cardíaca, que es uno de los más importantes. Si la frecuencia cardíaca está menor a 100 o mayor a 160. Entonces, si nosotros vemos acá, son todos los signos vitales que tenemos que evaluar. Y en base a los signos vitales también tenemos que agregar el recuento de leucocitos, que lo vamos a ver a detalle posteriormente, y el N capilar. Entonces, lo que sí ha habido en sí, digamos, vamos a decir que ha habido una unificación de criterio en lo que se refiere a la cascada séptica o a lo que es la BONE. ¿Qué queremos decir con esto? Que la sepsis no aparece de un momento a otro como una sepsis, que sufre diferentes eslabones para llegar a desarrollar un cuadro séptico. Y vamos a empezar hablando de lo que es la cascada séptica. ¿Y cómo empezamos con una infección? Entonces, lo vuelvo a repetir,
no vamos a encontrar a un paciente séptico. Cuando ya encontramos un paciente séptico es que ya hay una falla multisistémica, ¿no es cierto? Entonces siempre va a haber un inicio, y el inicio es la infección. ¿Y qué consideramos la infección o cómo la definimos la infección? Como un proceso inflamatorio producido por la invasión de microorganismos a tejidos estériles, completamente sanos. Entonces estamos hablando que esos microorganismos pueden ser bacterias, virus u hongos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros una bacteria, el Streptococcus galactiae, que va y llega hasta el pulmón, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál va a ser la infección? Una neumonía. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando de una infección prácticamente a un foco único y que de ahí se va a diseminar y luego obviamente va a ser la infección localizada y posteriormente la bacteremia, viremia o fungenia, como quieran ustedes llamarlo, y luego va a aparecer el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que ya hemos hablado y finalmente lo que estamos hablando que es la sepsis. Ahora, esa sepsis puede evolucionar mal, puede llegar hasta la muerte, pero para eso también va a pasar diferentes eslabones. Entonces, ¿qué es lo que queremos explicando nosotros esto a detalle y el paso a paso de cómo llega un paciente a tener una sepsis, un shock séptico, una falla multiorgánica o puede llegar a morir? No es que llegue de repente, es que atraviesa el paso a paso, la secuencia, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal es que nosotros podamos diagnosticar en la primera fase, diagnosticar y hacer ese diagnóstico que decimos oportuno para tratar de realizar un tratamiento que sea eficaz y podamos nosotros evitar la muerte del paciente. Entonces aquí estamos hablando de cómo evoluciona la sepsis. Evoluciona como una sepsis grave o severa, donde ya en una sepsis grave o severa ya hay alteración de la perfusión tisular, ya está disminuida. ¿Y cómo se va a manifestar? El paciente está con oliguria, tiene esa piel marmoria, tiene hipotensión y tiene hipoperfusión. Posteriormente a ello, si nosotros no lo tratamos a tiempo, nos va a llevar a un shock séptico. El shock séptico, ustedes saben que hay dos tipos de choque, ¿no es cierto? O shock, el caliente y el frío. En el neonato es el frío. ¿Cómo se va a caracterizar este shock séptico frío? Primero, porque va a haber hipotensión, es la primera manifestación que tenemos, y no va a responder a carga de líquido acompañada de líquidos, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir, este es un choque séptico, le voy a hacer una carga rápida, le voy a calcular a 20-30 ml por kilo, dependiendo de cómo yo lo voy a ver, y eso no me va a responder. Cuando no me responde este shock séptico a la carga de líquido que es el tratamiento, vamos a pasar al próximo eslabón, que es el síndrome de difusión multiorgánica. ¿Eso qué quiere decir? Que ya va a haber compromiso de otros órganos, de uno, de dos o más de dos, ¿no es cierto? Y posteriormente ya nos va a llevar a la muerte. Por eso nosotros decimos que la sepsis es difícil diagnosticar, ¿no es cierto? Que todavía no hay un consenso generalizado, que todas las normativas recomiendan que cada país debe tener su protocolo, debe tener su algoritmo tanto para diagnosticar como para tratar, para evitar el punto final que es la muerte del neonato. Entonces, aquí estamos viendo que la sepsis, como hemos dicho ya anteriormente y lo venimos repitiendo, es una de las causas, de las tres principales causas, que aumenta la mortalidad del recién nacido, siendo las otras dos causas, ¿cuáles? Ya hemos hablado. ¿Cuáles son las patologías que aumentan la mortalidad neonatal? Membrana hialina. Sí. La asfixia perinatal y ¿cuál es la causa de la membrana hialina? Está bien, está más o menos por ahí, pero la prematuridad, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos dicho que las tres principales causas para aumentar la mortalidad infantil es la prematuridad, una de ellas es obviamente la sepsis y la asfixia perinatal. Y para eso es lo que el gobierno está creando políticas nacionales de que nosotros podamos capacitar a todo personal de salud, obviamente, para que puedan diagnosticar de manera precoz.
Entonces, es importante saber que la sepsis neonatal es una de las causas que aumenta la mortalidad neonatal. Además que hay mayor incidencia en prematuros. ¿Y por qué será que es mayor en prematuros? ¿Qué es lo que le falta a los prematuros? Madurar. Madurar. Tiene un sistema inmunitario deficitario, tiene un sistema inmunitario inmaduro, como dicen, no le falta madurar, inmaduro. Entonces, no es tanto la sepsis, no es tanto la virulencia del microorganismo, cualquiera que sea, es más que todo se debe a la inmadurez del sistema inmunológico, ¿no es cierto? Y luego tenemos mayor riesgo en recién nacido de bajo peso y de elevada carga en países en desarrollo. Ya está demostrado que los países que vamos a decir que tienen menos recursos económicos, los países latinos, especialmente como el nuestro, ¿no es cierto? La incidencia es mayor que en otros países donde tienen más control. Ahora, ¿cómo la clasificamos a la sepsis? La sepsis la clasificamos, esto como que hay un consenso general en clasificar en precoz y tardía. Siempre tomando en cuenta el tiempo en el momento que va a aparecer la sintomatología. Entonces, hablamos de una sepsis precoz cuando la sintomatología aparece antes o igual a las 72 horas y la sepsis tardía posterior a las 72 horas. Hay otros lugares, hay otras bibliografías que hablan de una sepsis precoz cuando aparece hasta los 7 días. Para nosotros, en nuestro protocolo es, como en la mayoría de todos los protocolos, se lo toma en cuenta o el punto intermedio 72 horas, ¿ya? Para que tengamos entonces. Si nosotros vemos y evaluamos algunos parámetros en lo que es el tiempo, que es la base importante para clasificar precoz y tardía, ahí vamos a ver algunos parámetros que tienen como son los factores de riesgo que vamos a tener, por ejemplo, la ruptura prematura de membrana, la poliomielitis, un parto prolongado, la asfixia neonatal, es más frecuente en un 90% en la sepsis precoz y menos frecuente en la sepsis tardía. La prematurez es más frecuente en la sepsis precoz y variable en la sepsis tardía, aunque también es frecuente porque un prematuro puede desarrollar una sepsis precoz y también una sepsis tardía, ¿cierto? Los procedimientos invasivos. Casi antes de las 72 horas, a no ser que hagamos una canalización de vía umbilical o una intubación, sería como un factor de riesgo. Pero generalmente los procedimientos invasivos en aquellos prematuros que están durante mucho tiempo internados en las unidades de cuidados intensivos, pues obviamente se realizan procedimientos invasivos más frecuentes. Los signos clínicos en la sepsis precoz rápidamente llega al shock con lo que hemos hablado, hace apnea e hipotermia. Sin embargo, en la sepsis tardía el comienzo es lento, es insidioso. Es aquel paciente que nosotros vamos y lo vemos que está como ahí estancado, que decimos no está yendo bien, no le veo buena cara, está como que no va para adelante, ¿no es cierto? Un paciente, generalmente estamos hablando de un paciente prematuro que está o internó solamente para engorde porque no tiene el peso ideal, pero dentro de esa unidad de cuidado intensivo comienza a presentar ese aspecto que no está yendo bien. Y luego presenta otra sintomatología, ahí hay que pensar que nos está haciendo probablemente una sepsis neonatal, ¿no es cierto? Entonces el comienzo lento es insidioso, hay hipertermia, generalmente en la sepsis precoz o en la sepsis en general, más que la hipertermia es la hipotermia. Y luego tenemos que una de las complicaciones más frecuentes, o el 30% de los pacientes, concurren con una meningitis, o sea, hacen simultáneamente una meningitis, por lo cual se ha determinado que ante ya una sepsis confirmada que nosotros hemos identificado, ya el microorganismo que está en el torrente sanguíneo nos obliga a hacer una PL para descartar o confirmar una sepsis con meningitis, porque el tratamiento es un poco diferente y el tiempo del tratamiento también. Entonces, la sepsis precoz es menos frecuente, en la tardía más. Y luego tenemos los gérmenes más frecuentes. ¿Para qué nos sirven los gérmenes más frecuentes? Para hacer el tratamiento profiláctico hasta antes de que nos lleguen los cultivos. Entonces, los gérmenes más frecuentes es el Streptococcus beta, el E. coli y la Listeria monocitógena. Con esto nosotros podemos decir
que nuestro primer esquema de antibiótico es la ampicilina y gentamicina. Con la ampicilina vamos a cubrir los gram positivos y con la gentamicina los gram negativos, y la ampicilina también va a cubrir la listeria. Entonces con eso tenemos cubierto prácticamente los 3 gérmenes más frecuentes. Ahora, en la sepsis tardía es importante saber que dentro de la tardía podemos hablar de 2 tipos de sepsis. La comunitaria y la sepsis nosocomial, ¿no es cierto? Entonces, la comunitaria es aquel niño que ha salido bien, ha sido un recién nacido a término, se ha ido a casa y en casa, pues a los 10 días estuvo en contacto con un paciente, con un familiar que estuvo enfermo y comienza con sintomatología, ¿no es cierto? Entonces, ese microorganismo lo ha adquirido afuera del hospital. Esa es una sepsis comunitaria, ¿no es cierto? Sin embargo, la sepsis nosocomial es cuando aquel paciente ha estado internado en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad neonatal, y ingresado porque engorde, como les decía yo, prematuro, y que después dentro de su internación ha presentado sintomatología. Entonces, ahí los gérmenes más frecuentes, la epidermidis es más en casa, ¿no es cierto? Afuera. Ya en la sepsis nosocomial tenemos que preguntar, tenemos que investigar cuáles son los microorganismos más frecuentes que tienen esas unidades de cuidados intensivos. Entonces puede ser el estáfilo, puede ser la E. coli, la Klebsiella o el grupo KES, ¿no es cierto?, que es el Enterobacter. Las enterobacterias hay un montón en las unidades de cuidados intensivos y las pseudomonas también, ¿no? La mortalidad es más alta en la sepsis precoz y es menor en la sepsis tardía. Y luego el tipo de transmisión. Es importante saber cómo se transmite la sepsis, de cómo llega a afectarse el niño. Entonces, primero, cuando estamos hablando de una sepsis precoz, la transmisión es vertical. ¿Qué quiere decir vertical? Que la madre tiene que tener una infección aguda para agarrar y pasar esos microorganismos a través de la circulación y llegar a afectar al producto cual feto. Esa infectación puede ser antes del nacimiento, o sea, intraútero, ¿no es cierto?, o durante el parto o después también, que ya habíamos hablado anteriormente. Intraútero, pues obviamente tenemos bastantes patologías, inclusive, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, ¿no?, todas las infecciones de transmisión vertical que puedan desarrollarnos una sepsis. ¿Cuáles son las infecciones de transmisión vertical? Todo lo que son del grupo TORCH, ¿no? Pero mismo el estreptococo, que lo más frecuente del estreptococo que tiene agalactia es que se transmite al canal del parto. Cuando la madre tiene una infección baja, una infección vaginal por estreptococo, y en el momento de salida del producto entra en contacto y obviamente va a tener va a adquirir esa infección. Y la transmisión en la sepsis tardía es horizontal, especialmente la nosocomial, son los procedimientos invasivos, estancia hospitalaria prolongada, vendrían a ser los factores de riesgo. Y en la comunitaria, el contacto, ¿no?, el contacto con pacientes enfermos. Entonces decíamos nosotros, y ahora ya lo vemos un poquito más a detalle, los 2 tipos de transmisión, vertical y nosocomial. Vertical, placentaria. Transplacentaria, como es la sífilis, como es dentro de los principales, el citomegalovirus y la toxoplasmosis. La vía ascendente, la intramniótica, que es el estreptococo, la listeria, E. coli. O sea, ¿qué quiere decir la vía ascendente? Que la madre puede haber tenido una infección abajo y por vía ascendente ha llegado hasta afectar al niño. Y en el momento del canal del parto, lo más frecuente en el canal del parto es el herpes, el HIV, la hepatitis B y la C. Y la nosocomial, como ya hemos dicho, ¿no es cierto?, hay que ver el entorno hospitalario, y uno de lo que significa el paciente internado, pues es la falta de cumplimiento de las normas de bioseguridad, y ahí estamos hablando que hay muchas manos que tienen y toman contacto con algún instrumento o algún equipo que está colonizado, agarran la bacteria, después van y le examinan al niño y le transmiten a través de las manos. Es tanto así, por ejemplo, que en el hospital de niños, cada cierto tiempo hacían esa pesquisa en las manos de todo el personal de salud de manera sorpresa, así como el examen sorpresa que les tomé. Entonces entraban a tal unidad y decían, a ver, usted entraba el interno, tus manos, entraba el médico, tus manos, y hacían la pesquisa para ver si había colonización.
a través de los equipos también, ¿no es cierto? Ahora, estamos hablando que primero para hacer un diagnóstico tenemos que evaluar cuáles son los pacientes que tienen riesgo para desarrollar un proceso séptico. Y cuando estamos hablando de riesgo, pues obviamente vamos a hablar de factores de riesgo materno y factores de riesgo neonatales, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esos factores de riesgo materno, nosotros podemos hablar los prenatales y durante el parto, en el momento del parto. ¿Cuáles son los prenatales? Lo que preguntamos, ¿hace cuánto tiempo rompió la bolsa? ¿Qué color es el líquido amniótico? Y el factor de riesgo es más de 18 horas y algunas otras unidades lo toman también mayor a 24 horas. Infección urinaria materna, especialmente si es en el último trimestre. Corionionitis, colonización por estreptococo y fiebre materna intraparto mayor a 38 grados. Entonces, nosotros para atender un parto, pues obviamente, ¿no es cierto?, tenemos que preguntar en el caso de que sospechemos un cuadro séptico, esos antecedentes o esos factores de riesgo prenatales. Ahora, durante el parto, la ruptura prolongada de membranas, el contacto con microorganismos durante el parto, como ya hemos dicho, parto pretérmino, líquido amniótico fétido y trabajo de parto prolongado. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo neonatales? Y hemos dicho la prematuridad, ¿por qué? El bajo peso al nacer, la asfixia perinatal, las maniobras invasivas como los catéteres vasculares, ventilación mecánica, nutrición parenteral, hospitalización prolongada. Y esto de acá es cuando es el día a día que se realiza en una unidad de cuidado intensivo. Se entra un paciente en una unidad de cuidado intensivo, tiene que tener un catéter central. Probablemente si tiene un cuadro de una membrana hialina, como decíamos, entra por una membrana hialina, pero posteriormente no va a desarrollar un cuadro séptico, sino va a infectar. Probablemente el mecanismo, si no hemos tenido nosotros cuidado de los equipos que tenemos, puede ser a través de la ventilación mecánica, con equipos que no están estériles. Ahora, dependiendo también de si un paciente no va a recibir una nutrición enteral por más de 3 días o por más de 7 días, pues obviamente tiene que recibir ese niño sus aportes de líquido y sus aportes de calorías. Entonces ahí ya se empieza con una nutrición parenteral. Y luego la hospitalización prolongada. Decíamos nosotros, ¿qué es tan importante para que desarrolle un cuadro séptico? La virulencia de la bacteria, la virulencia del microorganismo o la inmadurez. Y ya hay estudios que han demostrado que más que la virulencia del patógeno es la inmadurez del sistema inmunológico. Y hemos hablado nosotros también en las anteriores clases que dentro de lo que hablamos del sistema inmunológico, las inmunoglobulinas no pasan, ¿no es cierto?, al producto. ¿Por qué? Porque no tienen el peso molecular es demasiado alto, demasiado bajo, ¿no es cierto? Entonces, el paso transplacentario es reducido de la IgG materna, vamos a ver posteriormente en otra lámina, que la IgG materna recién empieza a pasar a partir de la 16ª, las 16 o 17 semanas de gestación. Y prácticamente no llega a tener ni el 50% antes de las 32 semanas. Después de las 32 semanas ya comienza a pasar, 34, 36, ya va a tener una IgG relativamente casi equiparable a la del adulto. Sin embargo, la IgM no pasa, no va a pasar. A partir de las 32 semanas comienza a pasar y el niño cuando nace apenas tiene un 10%. Lo demás quiere decir que él lo va a generar solo después del nacimiento, al igual que la IgA, ¿no es cierto? Entonces los catéteres vasculares, la ventilación mecánica, nutrición parenteral también. Entonces aquí este cuadrito es para que nosotros un poquito ustedes recuerden lo que ya han pasado en sus anteriores asignaturas de cómo el niño adquiere inmunidad, ¿no es cierto? Aquí tenemos a la madre y aquí tenemos al recién nacido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de los anticuerpos humorales. Nosotros sabemos que tenemos los celulares y los humorales cuando hablamos de inmunidad innata y inmunidad adquirida, ¿no es cierto? Entonces, que aquí tenemos a la madre y ¿cuál va a ser el que va a pasar? La IgG. La IgG apenas va a llegar al
50% y se va a empezar a producir, como les decía, a las 16, 17 semanas. Y a las 32, 34 semanas podríamos decir que es equiparable. Sin embargo, la IgM, por el peso molecular que es demasiado pesado, no pasa. Entonces, generalmente el niño nace sin IgM. Si nosotros encontramos una IgM, es que prácticamente el niño ya la ha empezado a producir, ¿no es cierto? Y esta IgM es lo que nos va a dar inmunidad o nos va a dar una protección contra gran negativo, especialmente estamos hablando de la E. coli, ¿no? Que es una bacteria gran negativa. Y la IgA, pues no pasa nada. Entonces, fíjense, la IgA apenas pasa, la IgM prácticamente nada y la IgA no pasa, recién empieza a producirlo el niño. Y la IgA nos va a proteger especialmente con microorganismos de la parte respiratoria y recién va a empezar el niño a producir a partir de los 2 meses. La otra cosa importante es las barreras naturales que tenemos las personas o los niños más grandes. Las barreras naturales, como es la piel, el cordón, el pulmón, el intestino, en el niño son bastante vulnerables. O sea, ¿qué queremos decir? Que esas barreras físicas también están inmaduras, la piel que es frágil, delgada, las mucosas también, y eso hace, al igual que el pulmón, y eso hace, pues obviamente, que tengan la facilidad para pasar los microorganismos, que sea la vía de ingreso, de invasión, vamos a decir así, de las bacterias, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la fisiopatología, más o menos ver y adecuarnos a lo que estamos haciendo en reanimación neonatal, de hacer los pasos secuenciales de cómo un paciente se llega a impactar. Primero, lo que hemos dicho, ¿no es cierto? El recién nacido posee un sistema inmunológico inmaduro y peor en el pretérmino, porque ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de cómo pasan las inmunoglobulinas. Y eso va a hacer que disminuya su capacidad para reconocer, contener y eliminar los microorganismos. Entonces, estamos hablando nosotros de que también, más que todo, es cuando hablamos de inmunidad, también más que todo, es de prácticamente no tanto es la infección, no tanto es la invasión, sino más que todo es la función de las células, cuando estamos hablando de las células de los neutrófilos, de los macrófagos, es de su funcionalidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo empezamos? Como hemos dicho, con una infección. Entonces, ¿qué significa la infección? Va a haber una invasión microbiana, ¿no es cierto? En la sepsis tardía, ya lo hemos hablado, a través de la vía vertical, y en la sepsis tardía a través de la vía horizontal, que ya lo hemos explicado con anterioridad. Una vez que se produce la invasión, entonces pasamos a una etapa 2, donde ya nosotros evaluamos lo que es la inmunodeficiencia del recién nacido, que esto de acá es fisiológico. Los recién nacidos son inmunodeprimidos, por eso es que a veces ustedes van a escuchar, no lo beses, no lo toques al bebé, ¿no es cierto?, porque no tiene defensa. Son palabras coloquiales que generalmente las madres cuidan y protegen a su bebé el contacto más que todo con las manos, ¿no? Entonces, que es una práctica común, digamos, cuando más que todo cuando tienen primer hijo, ¿no? Entonces, estamos hablando de esa inmunodeficiencia fisiológica, que existen las barreras físicas inmaduras, que ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Y luego tenemos la inmadurez funcional celular, y estamos hablando de las células, ¿ya? No de la parte humoral, sino de las células. Y al hablar de la inmadurez funcional, estamos hablando de los macrófagos, de los neutrófilos y los complementos. Entonces, los macrófagos, ¿quiénes son? Los monocitos. Y estos monocitos son los que no van a activar los linfocitos TH1. Los neutrófilos que no van a migrar, van a ser pocos o van a ser lentos, su función es disminuida, que ellos no van a llegar a cuidar, vamos a decir, el sitio donde está la infección y matar las bacterias. Se no van a llegar, se van a demorar, ¿ya? Y luego tenemos los complementos que son insuficientes para la oxonización. Y luego, una vez que ya se ha producido eso, tenemos nosotros ya la tormenta de la citoquina o citocina, como lo quieran ustedes llevarlo. ¿Qué es eso de aquí? La tormenta, que ya empieza la liberación de mediadores inflamatorios. Estos son proinflamatorios. ¿Y qué tenemos? El factor tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 8, que ya ustedes también lo han escuchado.
que normalmente antes ni siquiera teníamos en los laboratorios para pedirnos interleuquina 1 y interleuquina 6. Pero ahora, con el paso del tiempo, nosotros hicimos el proyecto en 2008, se validó en 2010 y ahora ya los laboratorios tenemos la suerte de acá ya algunos laboratorios ya pueden realizar esas pruebas y vamos a ver posteriormente un estudio que hicieron acá cómo es el comportamiento de esta citoquina en relación a la aparición de acuerdo a una sospecha de un cuadro séptico. Luego, después de la liberación de la citoquina, tenemos la difusión endotelial, donde va a producir una vasodilatación, una fuga capilar, una hipotensión, fiebre o hipotermia, el daño endotelial y finalmente pues vamos a tener el daño multiorgánico. La afectación con los microorganismos que van a llegar a afectar uno o dos más órganos importantes como el pulmón, el sistema nervioso central, riñón, corazón, ¿no es cierto? Y aquí nuevamente volvemos a repetir, para que pensemos lo que su compañero Camil decía. ¿Por qué decía? ¿Por qué era? ¿Por qué dijiste? Porque es inmaduro. Porque es inmaduro, pero es inmaduro el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Entonces, recién nacido presenta vulnerabilidad inmunológica importante. Y aquí prácticamente es el paso a paso que ya hemos explicado, que la inflamación va a producir una respuesta humoral y célula amplificada, va a haber una liberación de citoquina, dentro de ellos las citoquinas actúan como unos mensajeros fisiológicos, son los que llevan y traen el chisme, llevan los microorganismos, llevan la inyección a otras células, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son estos mensajeros fisiológicos? El factor tumoral alfa, la interleuquina, la 1, la L6, la L8. Y luego tenemos la respuesta leucocitaria. La respuesta leucocitaria que vamos a tener cuando hablamos ya de la respuesta leucocitaria o alteración de los leucocitos de la célula, pues obviamente vamos a tener aumento de los leucocitos, una leucocitosis o a veces vamos a tener en el laboratorio una leucopenia y también tenemos que evaluar los polimorfos nucleares. Entonces, como conclusión de todo lo que hemos hablado, en el paso a paso de cómo comienza a invadir los microorganismos y cómo llegan a producir ya la sepsis o la muerte del niño, vamos a concluir que la inmadurez inmunológica neonatal favorece a la mayor invasión de bacterias, ya lo hemos explicado por qué, a la diseminación sistémica, a menor eliminación microbiana, a una respuesta inflamatoria ineficiente y a una evolución precoz. Evolucionan rapidísimo. Ahorita lo ves bien y si no lo diagnosticamos y no hacemos el tratamiento ya va a estar choqueado y obviamente una falla multiorgánica y hay una coagulación intravascular diseminada y estamos ya, chao, como decimos, ovita, ¿no? El neonato puede deteriorarse rápidamente aún con signos clínicos mínimos. Y aquí yo le decía, este es un estudio de un colega neonatólogo de La Paz que hizo el comportamiento de todas esas citoquinas en relación a las horas de vida que tiene cuando un paciente se sospechaba de un cuadro séptico y ver qué y en qué momento aparecía. Y aquí estudió lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, la procalcitonina, la interleuquina 6 y la proteína C reactiva, la PCR. ¿Ya? Dentro de la PCR hemos dicho que nosotros tenemos un reactante de fase aguda, que es la proteína C reactiva, que es la que utilizamos nosotros para hacer el diagnóstico, que no es más que evaluar un proceso inflamatorio. Sin embargo, la reacción de cadena en polimerasa, que es bastante cara y costosa, que también ya hay, es la que identifica prácticamente la bacteria y la que tiene más sensibilidad y especificidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que el factor de necrosis tumoral alfa aparece en las primeras horas de vida, ¿no es cierto? Y hace un pico más o menos a las 2 horas. Sin embargo, tenemos nosotros que la interleuquina 6, que es esta de acá, aparece más o menos a las 2 horas, perdón, estas son horas, no son días de vida, son horas, y comienza a aparecer y hace un pico más o menos a las 12 horas de vida. La interleuquina 6, estamos acá, donde hace un pico más o menos a las 4 horas, y la PCR, estamos acá, que aparece recién a partir de las 7 horas. Entonces, eso nos da para que nosotros tomemos en cuenta en qué momento yo voy a pedir esos laboratorios. Ahora, cuando pedimos nosotros laboratorios,
tenemos que saber interpretar, tenemos que buscar cuáles son los marcadores para una sepsis neonatal. Y para saber eso tenemos que, siempre me han escuchado y ya les he explicado en varias oportunidades, lo que es la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, negativo, y tener una prueba competente o cuál es el que vamos a utilizar como marcador de sepsis. Entonces, nosotros decimos, ¿a qué es sensible? La probabilidad del 100% de detectar los verdaderos positivos. Entonces, nosotros decimos, pedimos un antibiótico o pedimos un cultivo y vemos la sensibilidad, ¿no es cierto? ¿A qué es sensible? Con eso estamos detectando lo verdaderamente positivo. ¿Qué es la especificidad? La probabilidad mayor del 85% de detectar los verdaderos negativos. ¿Qué es el valor predictivo positivo? La probabilidad mayor del 85% de que si el estudio es positivo, el individuo sea enfermo. Y el negativo, la probabilidad del 100% de que si la prueba es negativa, el individuo sea sano. Entonces, basándonos en esto, ¿qué es lo que se ha determinado como una prueba competente? Que tenga una especificidad y un valor predictivo mayor, positivo, mayor al 80%. Pero ¿cuál es el marcador? El que no nos van a escapar ni los sanos ni los enfermos. El que nos van a dar el diagnóstico, no nos van a aproximar, ¿no es cierto? Marcador para sepsis es que tenga una sensibilidad alta y un valor predictivo negativo alto. Entonces, eso es lo que queremos dentro de las pruebas. Y para eso también hicieron un estudio en La Paz, un estudio del doctor Patiño, como les he dicho, un neonatólogo de allá, colega de nosotros, que lo ha hecho hace mucho, mucho tiempo atrás, y de ahí yo no he visto otro estudio más en boliviano que lo hayan publicado. Entonces, aquí nosotros tenemos los laboratorios que normalmente se pide, y ahí vemos nosotros acá lo que estábamos hablando de cuál sería un marcador para sepsis. Y aquí vemos esta que es la reacción de cadena en polimerasa, donde identificamos la bacteria. Su sensibilidad es el 96%, o sea que vamos a detectar todos los que son positivos, y el valor predictivo negativo el 99.8%. Entonces, desde ya decimos nosotros que nuestro marcador para diagnosticar una sepsis neonatal tendría que ser la reacción de cadena en polimerasa, no la proteína C reactiva, ¿ya? Y luego aquí tenemos la proteína C reactiva. Antes de hacer este estudio todavía estábamos en pañales, solamente teníamos la cualitativa. La cualitativa es cruce. Sin embargo, a partir de ahí ya nos dieron nosotros para que hagamos el estudio, ya se hace cuantitativa. Ahora todos los laboratorios ya le informan cuantitativa. Va a depender el valor normal de cuánto es, generalmente es hasta 10 miligramos, otros laboratorios hasta 12, para decir tenemos una PCR positiva, tiene que ser por encima del valor referencial del laboratorio, ¿ya? Pero sin embargo, como hemos dicho que la PCR, la proteína C reactiva, no es un parámetro para diagnosticar una sepsis. Lo único que nos dice es que hay un proceso inflamatorio. Y fíjense que su sensibilidad es 37 y el valor predictivo negativo es 87. Entonces diríamos más bien que no tiene la enfermedad, pero no podemos decir que sí la tiene. ¿Ya? Si lo entendemos esto, ¿no? Y luego tenemos la otra prueba que relativamente es buena, es la interleuquina 8, que tiene la sensibilidad del 91% y el 98% de valor predictivo negativo. Ahora, en el marco general, ¿qué laboratorio debemos pedir y cómo lo debemos interpretar? En los laboratorios, un hemograma, una proteína C reactiva, la procalcitonina, una gasometría y el lactato. Ya hemos hablado del hemograma, ¿no es cierto?, donde evaluamos las células blancas. Dentro de las células blancas vamos a evaluar los leucocitos y luego el recuento diferencial. En microbiología tenemos dos cultivos que vendría a ser como el gol estándar de oro, donde identificamos y ya decimos tenemos un hemocultivo positivo, y en nuestra normativa, si tenemos dos cultivos positivos de diferentes secreciones, también lo catalogamos como sepsis. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tenemos, por ejemplo, una E. coli en ese fecal en mi orina, ya yo lo evalúo como una sepsis, ¿ya? Entonces, la punción lumbar y el urocultivo. Y obviamente que ya hemos dicho que también una puerta de ingreso, vamos a decir, es el pulmón.
Entonces, si la sintomatología inicial es sintomatología respiratoria, tenemos que pedir una radiografía de tórax y en algunos casos una ecografía cuando sospechamos de otras cosas. Ahora, hemos dicho, ¿cuál de estos laboratorios lo catalogaríamos como un gol estándar? O sea, como referencial para diagnosticar es la identificación del microorganismo. ¿Cómo lo vamos a identificar? A través del cultivo en sangre. Estamos hablando que tanto la bacteria o el virus o el hongo sea identificado en el torrente sanguíneo y eso nos va a dar ya que tiene y está causando con una sepsis, ¿no es cierto? Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que sí pueden haber falsos negativos y sí pueden haber falsos positivos, ¿ya? Entonces, eso significa que nos va a permitir a nosotros, de repente, a esos falsos positivos, no darle antibiótico y que posteriormente a las 48 horas tengamos un deterioro grande del paciente que nos lleve a ovitar. Entonces, para eso tenemos que tomar en cuenta cuánto es el volumen adecuado del laboratorio que tenemos. Generalmente se toman los frascos y obviamente evaluar las normas de cómo tomarlo, ¿no es cierto? Ahora, dentro de los biomarcadores tenemos la proteína C reactiva, que como ya les hemos visto, la elevación es tardía, es útil en el seguimiento, más que todo nos sirve la proteína C reactiva para ver la evolución de la enfermedad, para hacer seguimiento. La procalcitonina, que la elevación es más precoz, y la mayor sensibilidad inicial, y otro que tenemos de las interleuquinas. Ahora, lo más principal, lo que nosotros tenemos en nuestro protocolo, evaluamos el hemograma siempre con la escala de Rockwell y evaluamos y cuantificamos la cantidad de células blancas. Si están más de 25.000 o menos de 5.000 en las plaquetas, la relación de índice de neutrófilos inmaduros sobre si es mayor a 0.2 y la PCR mayor de 10 y un hemocultivo positivo. Entonces, el tratamiento, el manejo es inicial, como siempre hemos hablado. El manejo, primero hay que estabilizar al paciente, ver qué es lo que necesita. Oxigenación, hacer el ABC neonatal, acceso vascular, control térmico, corrección metabólica, manejo de líquidos y electrolíticos y ver para ver si podemos utilizar antibióticos empíricos y posteriormente ya saber qué antibióticos vamos a utilizar. Si sospechamos de una sepsis temprana, ampicilina, megentamicina, que nos va a cubrir y hemos dicho los tres. Ahora, el tratamiento en la sepsis tardía hay que individualizar. Cada paciente es un paciente, cada unidad es una unidad. Entonces tenemos que ver la epidemiología del centro hospitalario, la flora, la resistencia antimicrobiana, que ya prácticamente ellos lo tienen, y utilizar ya otros antibióticos como es la vancomicina, el cefepime, y el manejo del shock del clonidado, que también tenemos que saberlo, que es expandirlo, como hemos dicho, con cristaloides, ver en caso de que haya necesidad de utilizar vasopresores, ventilación, monitorización, y si hay una alteración del equilibrio ácido-base también. Las complicaciones, meningitis el 30%, coagulación intravehicular, shock séptico, falla multiorgánica, una NEC y secuelas neurológicas. El pronóstico va a depender de la edad gestacional, del peso, del tiempo que hemos tardado o que lo hemos hecho el diagnóstico precoz o tardío, del germen causal y del acceso a la unidad de cuidado neonatal. Prevención en la madre. Si hemos dicho nosotros que en la precoz el germen más frecuente es el estreptococo del grupo beta, pues obviamente hay que hacer tamizado. Tratamiento, si tiene una infección urinaria, detectar las infecciones que tiene la madre y hacer el tratamiento oportuno y su control prenatal. La prevención en el neonato es tener cuidado en el manipuleo, en el día a día, en el manejo de todo lo que tenga ellos de catéteres, tanto sea la sonda orogástrica, catéteres centrales, lactancia materna, que es importante, y protocolos hospitalarios. Entonces, esto es como un concepto general. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Y aquí les he traído 3 recomendaciones de lo que es la Academia Americana de Pediatría, de lo que es la Academia Española de Pediatría, que son más o menos donde yo saco los temas que son muy
muy bueno, obviamente el Nelson y también nuestras normas, ¿no es cierto? Y las del NAC. Entonces, ¿qué es lo que dice? La Academia Americana de Pediatría enfatiza identificar los factores de riesgo de manera precoz. Entonces, es importante que nosotros hagamos una buena historia clínica. Mi base para el diagnóstico, si queremos verlo como eslabones, primero es identificar los factores de riesgo. Usar racionalmente los antibióticos. Cada vez estábamos utilizando más. Había bolsa rota, directamente ya se ponía antibiótico y no era ni antigenta, ya se iba con la cefo, ¿no? Y hay multiresistencia a la cefo que prácticamente hay que utilizarla con mucho cuidado. Disminución de exposición necesaria, observación clínica, utilización de catéteres de riesgo, obviamente de menores de 34 semanas. Ahora, la Academia Española de Pediatría dice, la asociación recomienda estratificación clínica y analítica, vigilancia estrecha, optimización del uso de biomarcadores, reevaluación continua y protocolo hospitalario estandarizado. ¿Qué quiere decir? Que se debe tener protocolo estandarizado, que se debe tener protocolo único. Y no solamente hacerlo, sino el socializarlo y después hacerle el seguimiento si se cumplen o no se cumplen, porque a veces somos buenos para hacer las leyes, pero las leyes ni las conocemos y si no las conocemos no las cumplimos, en lo que es la parte política. De repente en la parte de salud tenemos muchos protocolos, pero no los conocemos y al no conocerlos no los utilizamos. Y en las NAC, que dicen las NAC, nuestras normas actuales enfatizan la prevención de la resistencia bacteriana. ¿Cómo podemos prevenir? Evitando el uso de antibióticos de manera indiscriminada. Como decíamos, está con laringitis, ya debe ser bacteriana, démosles antibióticos. Está con amigdalitis, está con diarrea, antibiótico. Y la mayoría de las causas, por poner ejemplo, y la mayoría de las causas son virales. Ya, una diarrea te va a durar 3 a 5 días y la mayoría son virales. Pero cuando ya va al segundo pediatra y le da el Bactrim, que es lo que más da, o el cotrimoxazol, el otro día mejoró, decía, no, el otro no sabía nada de ese, no, ya, este de acá ya mejoró. Pero era su evolución de la enfermedad del proceso viral. Igual en las amigdalitis, la mayoría son virales. Duración corta de antibióticos cuando los cultivos sean negativos. Entonces, me llega un paciente, ¿qué quiero decir esto? Me llega un paciente, yo he iniciado antibiótico profiláctico, me llega el cultivo negativo y el paciente está bien, ya no tiene sintomatología y el cultivo he tenido el cuidado de tomarlo sin antibiótico al inicio, antes de empezar los antibióticos, obviamente tengo que evaluar la clínica y no seguir dando antibióticos de manera innecesaria. Reducción de antibióticos innecesarios, prevención de infecciones asociadas al dispositivo y vigilancia epidemiológica local y hacer ya lo que es el protocolo. Este es nuestro protocolo a nivel nacional. El de nosotros lo tengo por acá, pero ya me queda uno. Esta línea amarilla era verde, por si acaso, de Santa Cruz, porque lo empezamos en Santa Cruz. Nos lo cambiaron a azul. Nos negamos que no sea azul y quedamos en punto intermedio con el ministerio en amarillo. Entonces, este trabajo se hizo con apoyo de USAID y UNICEF, más que todo de USAID, ¿no? Donde nos juntamos un grupo de expertos a nivel nacional, donde estaba La Paz, estaba diferentes lugares de los que quisieron participar, e hicimos nosotros aquí ese estudio, ¿no es cierto? De acá participamos, lo hicimos en el hospital, primero en el hospital de niños. No entró la maternidad Percibola de repente fue la última que se adhirió al protocolo. Y ahí estábamos nosotros como responsables. Fue un estudio que empezó en 2008, como aquí lo ven, y el fruto y nos llamó ya el ministerio para socializarlo en 2010. ¿En qué hemos fallado? En que no hemos hecho el seguimiento. De ahí ya no tuvimos más tiempo de juntarnos, entonces no hemos hecho si disminuyó, si no disminuyó, como no fue, si se evitó el uso de antibióticos, no hicimos más. Y aquí está la doctora Serrate, que era la jefa de neonatos que falleció del hospital Lagoní, la doctora Grandilla, era la jefa de allá no me acuerdo de qué hospital, y varios otros. Entonces, ¿cómo empezamos? Nosotros primero definiendo cuáles son lo que nosotros íbamos a utilizar para el diagnóstico.
porque utilizan posible sepsis, qué sé yo, de todos los términos que utilizaban. Empezamos y fueron reuniones bastante prolongadas y definimos utilizar esta terminología. Hablar de un riesgo de infección. ¿Cuándo es un riesgo de infección? Cuando el paciente es asintomático y tiene uno o más factores de riesgo. Entonces, pero no hay nada de sintomatología, es un riesgo de infección. Sospecha de infección cuando tiene sintomatología inespecífica con o sin factores de riesgo. Entonces, la sintomatología es importante. Sintomatología inespecífica tiene problemas respiratorios, pero no es una hialina, no es una taquipnea transitoria, no es una neumonía. Entonces, ahí eso se llama sintomatología inespecífica, ¿no es cierto? Con o sin factores de riesgo que no podemos atribuirle a una causa. La sepsis clínica cuando tiene sospecha de infección con alteración de monitoreo clínico y o laboratorial y cultivo negativo. Entonces, estamos hablando que los cultivos son negativos, pero que sí hay sintomatología y hay alteración laboratorial. La sepsis confirmada cuando ya nosotros hemos aislado un microorganismo en el torrente sanguíneo a través del cultivo o tenemos dos cultivos positivos con el mismo germen en diferentes focos, como le he explicado. Puede ser una amigdalitis, puede ser una orina, pero tenemos la misma bacteria, el Streptococcus grupo beta, vamos a decir, ¿no es cierto? Y la sepsis con meningitis, entonces ya hemos dicho que toda sepsis confirmada tenemos que hacer una PL y obviamente si en esa PL tenemos una analítica ya sanguínea alterada y el líquido cefalorraquídeo alterado, ya decimos que es una sepsis con meningitis. Y ausencia de sepsis, el recién nacido con riesgo de infección o sospecha de infección con analítica sanguínea normal y remisión de la sintomatología. ¿Cuáles son los factores de riesgo materno? Prácticamente los mismos que hablamos de manera general, ¿no? La vulvovaginitis sin tratamiento, tratamiento inadecuado, procedimiento invasivo, antecedente de un hijo anterior con sepsis neonatal, parto, manejo del recién nacido en condiciones sépticas, ruptura membrana mayor de 18 horas, fiebre materna, prácticamente son los mismos que estábamos hablando, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo neonatales? Ahí ya decimos menor a 2.500, independientemente de la edad estacional, prematuridad, menor a 37 semanas, instrumentación neonatal, uso prolongado de nutrición parenteral y ya le cuantificamos, mayor a 7 días. Uso prolongado de antibióticos, mayor a 7 días. Uso de hemoderivados. Hay una cosa que es muy importante y lo tomamos en cuenta, porque en esa época hubo una denuncia en la maternidad donde fallecieron bastantes pacientes sépticos y más que todo era por que no había el espacio necesario. Entonces, como siempre, ¿no? Las unidades neonatales, digo yo, es el punto débil de todo lo que es el ministerio. Todas las unidades neonatales están sobrecargadas, entonces no hay espacio. Una misma incubadora tiene 2 pacientes, pero no le queda más otra. Entonces ahí pusimos también como un factor de riesgo el espacio inadecuado, distancia que debe haber una distancia mínima entre una incubadora o una cuna de 2 metros. Es así que la unidad, la mía, la de neonato, le hicimos la refacción y en una pieza solamente teníamos 4 pacientes, ¿no? Para evitar el contagio, la sobrepoblación que estamos hablando, que tiene mayor capacidad de lo que el servicio tiene. Tienen para 2, pero ponen 6. ¿Ya? ¿Cómo están nuestros hospitales, nuestra realidad y la hospitalización prolongada? Entonces, las manifestaciones clínicas, y ahí veíamos nosotros que importante era ver cuáles son los síntomas iniciales. Cómo yo veo al paciente que está internado, cómo le hago a mi paciente que está internado. El que lo veo como que no está yendo bien, tiene un mal aspecto, no me impresiona que está bien, está con inestabilidad, está haciendo hipotermia, no está queriendo tomar la alimentación, comienza a tener rechazo, comienza a tener débito, está más hipoactivo y hay una taquicardia que no la podemos explicar. Sintomatología digestiva, vómito, diarrea, rechazo de estómago, distensión, hepato, ictericia. Respiratoria, todo lo que son signos de dificultad respiratoria.
Entonces tenemos nosotros la sintomatología neurológica, la actividad del paciente, deportivo, está llorón, está irritable, está apático, hipotónico, letárgico, temblores, hasta puede llegar a convulsionar. Sintomatología cardiocirculatoria, entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Poner los síntomas en cada aparato que podría estar comprometido y ya bien dirigido, ¿no es cierto? Para que ya todos nosotros tengamos ese algoritmo y podamos detectar fácilmente el inicio de una sepsis, especialmente las tardías o cualquiera, ¿no? La sintomatología es en el periodo tardío, que ya tenemos nosotros palidez, así está entrando prácticamente a un shock, ¿no? Pulso débil, respiración irregular, hipotensión. La sintomatología hematológica, periodo tardío también, todos ya están cuando están choqueados. Palidez, púrpura y, bueno, ¿no? Población intravascular diseminada. Y aquí está nuestro algoritmo. Entonces, prácticamente todo lo que les he hablado está en el algoritmo. Tenemos el algoritmo de diagnóstico y el algoritmo de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que hemos evaluado? Los factores de riesgo. Y vemos si hay o no hay factores de riesgo. Si hay factores de riesgo, el paciente está asintomático, vamos a sospechar de una infección. Todo lo que son los rojos son los diagnósticos, que ustedes los deben poner. Sospecha de infección. Si el recién nacido es asintomático, es un riesgo de infección. ¿Qué se hace con ese paciente? Solamente se observa cada 6 horas por 48 horas y si sigue asintomático se da de alta a las 2 horas. ¿Qué era lo que pasaba y qué fue lo que detectamos? Como les digo, ¿no? Ante cualquier factor de riesgo, bolsa rota de 24 horas, nació el bebé, antibiótico, ampigenta y más ceftriaxona, digamos, ¿no? Se había un uso indiscriminado de antibióticos. Con esto diferenciamos bien en un niño que no tenía sintomatología, que lo podíamos observar y que se iba el paciente de alta sin haber utilizado antibióticos. Y aquel que tenía sintomatología, independientemente de si tiene o no tiene factor de riesgo. ¿Tiene factor de riesgo y sintomático? Nos venimos acá. No tiene factor de riesgo y sintomático, ya es una sospecha de infección. Y cuando hay una sospecha de infección, ¿yo qué tengo que hacer? Ya tengo que pedir el laboratorio y estoy sospechando. Tengo que pedir un hemograma, plaqueta y PCR, lo básico. La proteína C reactiva, lo básico, lo que tiene cualquier hospital de acá de Bolivia y de Santa Cruz, ¿no es cierto? Ahora, en aquellos menores o igual de 35 semanas y o menores igual a 2 kilos, independientemente de si tienen sintomatología y si tienen factores de riesgo, independientemente entra ya con el diagnóstico de sospecha de infección. A esos pacientes sí le hacemos un monitoreo de laboratorio, un hemograma PCR y plaqueta. Si estos laboratorios están normal, en la sospecha de infección, observación clínica, se le hace una analítica sanguínea, un monitoreo clínico y laboratorial. Se hace el monitoreo a las 24 y las 72 horas. Si continúa normal, descartamos. No tuvo sepsis y le damos de alta a las 72 horas. Aquí eran las 48. ¿Sí? Descartamos. No utilizamos mismo con sintomatología, ¿no? Siempre y cuando su laboratorio o su analítica sanguínea que decimos sea normal. Pero si estos laboratorios o esta analítica sanguínea está alterada, tengo que policultivar. Tengo que policultivar 2 secreciones, hacer un hemocultivo y obviamente ver si voy a hacer el líquido antibiótico y eso va a depender de mi diagnóstico. Cuando yo digo que es una sepsis confirmada, cuando ya yo tengo el policultivo positivo, o sea, ya he identificado la bacteria en el hemocultivo o 2 cultivos positivos. Cuando es una sepsis clínica, cuando el hemocultivo es negativo, pero hay alteración. Cuando es una sepsis con meningitis, cuando ya tenemos un líquido cefalorraquídeo alterado. En la sepsis confirmada, ¿cuánto tiempo uso de antibióticos? De 10 a 14 días. En la sepsis clínica, antibióticos de 7 a 10 días. Y en la sepsis con meningitis, de 14 a 21 días. Entonces, con esto de acá, nosotros prácticamente englobamos y nos pusimos de acuerdo todos los diagnósticos que se deben realizar de una manera simple, de una manera fácil, donde solamente sigamos lo que es el algoritmo. Entonces, decimos el laboratorio.
El score hematológico, hablábamos nosotros de la escala de Rodwell, ¿no es cierto? La proteína C reactiva y el policultivo. ¿Qué evaluamos en el score hematológico de Rodwell? Le es antiquísima. Cuando hacía la residencia se lo utilizaba y ahora ya casi nadie habla de Rodwell, pero era lo que nosotros teníamos y es fácil de analizar. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Si había leucocitosis, leucopenia, neutropenia, aumento de neutrófilos inmaduros, la relación de inmaduros sobre totales, la relación de inmaduros sobre segmentado y la presencia de granulaciones tóxicas y plaquetopenia de menos de 150.000. Esto acá lo llevamos a una tabla, ¿ya? Entonces, y ahí ya vemos. Entonces, vemos la hora de nacimiento y aquí definimos la escala de Rodwell, lo pone como el punto de divisorio, el peso de menos de 1500. Entonces, en menos de 1500, en mayores de 1500, cuando decimos que es neutropenia. Entonces, yo lo primero que tengo que fijarme es el peso del niño. Una vez que me fijo el peso del niño, las horas de nacimiento. Y ahí voy a ver cuánto tienen de neutrófilo, si están por debajo, si están por mayor, para hablar de neutropenia, que es la disminución, y la neutrofilia, que es el aumento de los neutrófilos en base a esto. Los neutrófilos inmaduros se los suma y se cuenta inmaduros sobre totales, ¿no? Se cuentan los inmaduros y se ve cuántos tienen. Ya hemos dicho cuáles son los inmaduros, ¿no es cierto? La anterior vez, que son los callados, los neta, los hielos, ¿no es cierto? Los sumamos todos y luego lo dividimos sobre el total de neutrófilos, sumamos todos los neutrófilos. Si ese índice de inmaduros sobre totales, dependiendo de las horas de vida, nos fijamos cómo está para decir el índice de inmaduros sobre totales es positivo, si está mayor a estos valores. Y luego tenemos los leucocitos totales, donde ya vemos también los días de vida que tiene, el recién nacido al término y en menores de 1500 gramos, ¿no? La cantidad para decir si hay leucocitosis o si hay leucopenia. Entonces, cuando decimos tenemos una analítica sanguínea alterada, cuando el score de Rodwell es mayor o igual a 3, cuando la proteína C reactiva, que nos va a reforzar el diagnóstico. En los cultivos de secreciones, perdón, que ya lo hemos hablado, ¿no? Para hablar de una sepsis confirmada, tienen que tener 2 cultivos de diferentes secreciones donde se identifica el mismo microorganismo. Y luego tenemos ya lo que es el líquido cefalorraquídeo, en el recién nacido a término y en el recién nacido también en pretérmino y dependiendo de los días o de las semanas o meses que tiene de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que evaluamos en el líquido cefalorraquídeo? La cantidad de células, que son los leucocitos. Fíjense ustedes cómo varía, que un leucocito en un niño que está dentro de las 4 semanas y que sea un recién nacido a término, si tiene 30, no es que haya presencia de células, es normal, es esperado. Luego evaluamos los polimorfos nucleares, la presencia de glucosa en líquido, la presencia de glucosa en sangre, también en líquido y las proteínas. ¿Ya? Entonces, con todo esto, ¿qué decimos? ¿Cuál fue nuestra conclusión? Que el diagnóstico no es tan fácil, es difícil. Que con frecuencia reciben antibióticos aquellos neonatos que no los requieren, que son los falsos positivos. O, peor todavía, aquellos que sí los necesitan, los falsos negativos. Y que obviamente nos hemos demorado en hacer el diagnóstico, nos hemos demorado en hacer el tratamiento, y eso van a ir a evitar de una manera rápida y además el costo es mayor. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Nuestra triada de siempre. Evaluar factores de riesgo. Ver la clínica, sospechar, pedir los laboratorios, analizar los laboratorios, confirmar y descartar. Esa triada es para todos, para todas las patologías. Y ahí ya hemos hecho el diagnóstico y ya sabemos cuándo es una sepsis clínica, cuándo es una sepsis confirmada, con meningitis, cuando descartamos. Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento? Entonces, primero tenemos que saber dónde está el paciente, de dónde viene el paciente. Si es el paciente de casa, el tratamiento empírico lo catalogo como una sepsis clínica. En la sepsis clínica ya hemos dicho que vamos a hacer cultivo, ¿no es cierto? Ya está catalogado, ya lo hemos dicho, una sepsis clínica, inicio antibiótico de manera empírica, ampicilina y gentamicina
previa toma de muestra para los cultivos. Si no hay mejoría clínica, obviamente ya vamos a tener los resultados de los policultivos y ver probablemente el rote que tenemos. Segundo rote, cloxapiamida. No mejora, se policultiva y se considera ya antibióticos ya de tercera generación. Luego, si el paciente viene del hospital, si es menor a 72 horas o igual a 72 horas de internación y no tiene antibiótico, ampicilina y gentamicina. Si tiene mayor de 72 horas de internación, ya es una adquirida, una intrahospitalaria, cloxayamida. Y evaluar la evolución del paciente y considerar el rote de antibiótico siempre después de las 48 o después de las 72 horas de vida. Ahora, como conclusión, el tiempo de uso de antibióticos, resaltamos sepsis clínica, que ya lo hemos visto en el algoritmo, hasta 7 días, confirmada de 10 a 14, y con meningitis 14 días en gran negativo y 21 días, perdón, en gran positivo y 21 días en gran negativo. Ahora, ¿cómo utilizamos los antibióticos? Que ya también les vengo explicando. Los antibióticos en neonatología utilizamos lo que es la normativa del NeoFAX. Que el NeoFAX nos dicen cuánto lo vamos a diluir, cuál es la dilución mínima, cuál es la vía que vamos a administrar y el tiempo que vamos a administrar. Entonces, y siempre volvemos a que hemos hablado siempre de ampicilina, ¿no? La dosis es de 25 a 50 miligramos kilo dosis. En la meningitis se duplica, 5 miligramos, 100 miligramos kilo dosis. Hemos dicho, cuando hacemos las indicaciones ponemos el nombre genérico, la presentación y luego la dilución. Entonces, para acá, para saber cuál es el intervalo que vamos a utilizar, tenemos que saber la edad postmenstrual, la edad postnatal y el intervalo. Entonces, si tiene una edad postnatal de 0 a 28 o mayor a 28, de 0 a 28 el intervalo es de 12 horas. O sea, voy a administrar 50 miligramos, kilodosis cada 12 horas. Lo voy a diluir con suero fisiológico o dextrosa. Y mi concentración que tengo que llevarla es a que 1 ml tenga 100 miligramos. Y eso también ya hemos hecho el ejemplo. Les he dicho que la gran mayoría de las veces lo que les va a sumir es la ampicilina de 1 gramo, que viene en polvo. Eso lo diluimos en 10 ml. Esos 10 ml va a tener, ¿cuántos miligramos? ¿De 1 gramo? Ya lo hemos hecho ese ejemplo. Sí. Sí, ¿lo ves? 2 o 3 veces en neumonía, cuando hacíamos la indicación, ¿pase usted? Dame la indicación de ampicilina para un paciente de 3 kilos, que es nuestro ejemplo clásico, en base a la normativa. Neofax, siempre Neofax. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ya, tiene 3 kilos y tiene 15 días de vida. Primero poner cómo se hacen las indicaciones. Ustedes tienen que salir acá sabiendo hacer las indicaciones. ¿Cómo hacemos una receta? ¿Cómo hacen las indicaciones? Nombre genérico. Ya, pues póngalo con N1. Ya. Hace rato se los he dicho, esta creo que es la tercera o cuarta vez que hacemos esto. Después del nombre genérico que viene. Ya, viene de 1 gramo, tratado de 1 gramo. Y después, ¿qué tenéis que hacer? Ya, ¿con qué lo vas a diluir? Ya, tenés aquí. Llegar a esa concentración. Diluir. ¿Cuántos ml? Tenés que llegar a esta concentración.
Un gramo es igual a cuántos miligramos. Entonces, si lo divides en 5 ml, un ml, ¿cuántos miligramos va a tener? Hácelo ahí. Ahorita va a salir, creo que vos me debías esto, ¿no? De la de que me acuerdo. Diluirlo para ver si puedes diluirlo en 5 ml. No lo completo. ¿De qué? No lo completo. Ahorita va a ser el otro chico. Tenés que llegar a esta concentración máxima, un ml que tenga 100 miligramos. Y se lo he repetido en todo lo que hemos usado antibióticos, lo han hecho en la pizarra y también lo hemos repetido. Colocar 100 miligramos igual a 1 ml. Bueno, Gramos. ¿Cuántos miligramos? Vamos a seguir editándole. Es lo que estamos buscando. Ahora todo, sí. Capaz ahí le has puesto que vos querés en un ml tener 100 miligramos. Pon el mil abajo al 100. Miligramos. Será lo multiplicado y dividido. Por 1 dividido entre 100. Igual que x, pues, y x es igual 1000 dividido. 1000 dividido entre 100. Ahí ya tendría que sacar la 2. Era la versión. Hacelo, pues. Está bien, ella te ha estado bien, está buscando en cuánto vas a diluir y tenés, hay una normativa. Entonces, diluir en, borrarlo eso, tomar y diluir en qué. Ahora hacer tu dosis. Ya, diluir con 10 ml de suero fisiológico. Ya está cumpliendo este parámetro. Con 10 ml de suero fisiológico. Aquí te dice con qué vas a diluir y aquí te dice la normativa. Ya. Y ahora aquí te hemos dicho que tiene 15 días y tu dosis es 50 miligramos por kilo dosis. ¿Cuánto es tu dosis? Si pesa 3 kilos. No sé yo, pero el examen es así. Está fácil, vieron lo de acá, dicen, está fácil. ¿qué pasa? Ya, pues. Ahorita, para el otro. No, ahí después. Pero ¿cómo va a ser difícil si es lo que van a hacer todos los días, dar medicamento y todos los medicamentos son con dosis? Entonces, tenemos que aprender a hacer las recetas, las indicaciones. 5 por 3, pues. ¿Cuánto es la dosis? ¿Cuánto pesa tu paciente? Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya, pues, entonces tu dosis es 150 miligramos. Ahora calcularle. Ponele ahí dosis. Dosis, ponele allí. 150 miligramos. Ya. Ahora lo vas a transformar esos 150 en ml. ¿Un ml cuánto tiene? Ya, y 150 igual a X, por si quieren hacerlo el paso a paso. Ah, ya. Oye, están letárgicos, obnubilados, están entrando a un shock séptico, creo que. Es que es medicina, ¿Para matemática. qué estudiar? Es que medicina le pelaron, es matemática. ¿Para qué estudiaron medicina? Para hacer diagnóstico y para hacer tratamiento. ¿Cómo se hace el tratamiento? En base a medicamentos. ¿Y cómo se dan los medicamentos? En base a dosis. Y la dosis es en base a kilopeso. El otro. Ya, entonces,
Entonces, y aplicar, esto en el examen lo hacemos en papelito aparte. Lo que yo le voy a preguntar, 12 de los 3 que estamos avanzando aquí, le voy a cambiar el peso, nada más. ¿Ya? Y aplicar. Es que tienen que saber hacer las indicaciones y aplicar aquí. Y aplicar. Y 150 miligramos. Entre paréntesis 1.5 Algo en ml. menstruación. Intervalos cada cada 12 horas. Después viene la tía. ¿No han ido al médico? ¿No les han dado esas indicaciones? No han ido al médico. No han visto ni un paciente internado. Ella está en el 5º año. No han revisado una historia clínica. Entonces eso no es nada más agarrar, pensar, discernir y hacer. Entonces vamos a hacer el otro ejemplo. Gentamicina. Yo creo que con 2 ya acabamos, ¿no? El que no lo hace, el que no atiende, no lo va a hacer. Y estamos estudiando para hacer diagnóstico. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Profesor, lo confundí con un profesor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué utilizamos? En base a... Son 3 cosas que van a evaluar. Clínica y laboratorio. Entonces ya decimos tiene una meningitis. Ya, y tiene 3 kilos. Bueno, con los 3 kilos porque es lo más fácil. Así que le pongo 30 kilos a ver si la siento. 3 kilos, ¿ya? En sí, digamos, en la meningitis, por si acaso, no se da la gentamicina, no atraviesa la barrera hematocefálica. Se da ampicefo, esa es la dosis inicial, que no sé por ahí si me pasó o no lo vi. Ampicefo. Entonces vamos a hacer de la cefo. Ya, lo que viene. Vamos a hacer la cefotaxima porque es una meningitis. La ampicilina ya lo hicimos. Ahora vamos a hacer la cefo. Es igual, Pero ahí hay una diferencia. Que la cefo la vas a administrar, ahí tenés que tener tiempo de administración, 30 minutos. La ampicilina no hay, puede ser en 5 minutos rápido. Sí, no, es directo. Hay medicamentos que le dicen el tiempo. Poner igual, ¿qué vas a poner primero? Ya, como tiene 100 miligramos en un ml este medicamento, mi dosis viene siendo 300 miligramos para mi paciente, ya que pesa 3 kilos y son 100 miligramos por cada kilo, así que yo multiplicación por 3 da igual a 300 miligramos para este paciente. Ya, entonces ponelo a un ladito. 300 miligramos. Tu dosis, que es igual a cuántos ml. Y aquí yo hago la regla de 3 simple. 300 por 1, 300 dividido entre 100 igual a 3 ml. Ya, entonces mira, ella ya lo ha calculado directamente su dosis que le va a dar en miligramos y en ml. Ahora serán las indicaciones, ¿verdad? Eso. Ya está. Ya no hay más nada. No, ¿qué vas a dar? Le vas a dar una paliza. ¿Ya? 3 ml. No, La presentación como Sí, porque eso. porque por ahí le dan de 500 y va a variar su línea. De 1 gramo, lo ha hecho con 1 gramo. Después viene de la presentación que has hecho. La
0. ¿Diluir con qué? ¿Cantidad? 3,5. No. No, 10 meses Ah, está 10 pidiendo. Y ahí sí vale. Ella da, lo administrar. No, Y No es administrar fácil. mientras me usan 30 minutos. 3 ml por día. Intervalo. ¿Cuánto tiempo? Ya. 30. Esos 3 meses. Oye, pero esos 3 ml diarios, No, se divide. No, dosis. Cada 2 días. Si tiene 15 días. El intervalo. No entendí eso. El intervalo. ¿Cada es cuántas cada horas, ¿Cuánto vas a repetir la dosis? Es 2 Y veces aquí al día dice o si cada tiene 8 15 cada días, 12. si tiene mayor de 28, tiene 15 días, el intervalo es cada 8. Entonces, Cada 8 horas entonces. Sí, sería entonces. en 30 minutos, cada 8 horas, EB, Sí, sería. en 30 minutos. ¿Ya? Entonces todo eso lo hacen en directo y en las unidades neonatales o cuando llevan antibióticos, al ladito aquí pone uno primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, porque en su plan de seguimiento uno dice le voy a dar 14 días, que después revierte, pero tienen que saber cuántos días lo hacen. Entonces y así sucesivamente vamos haciendo de todo, ¿no? Entonces, En el dosis era 50 miligramos por kilogramo. 50, Ahí sería así. administrar Era 150 miligramos. ¿cuál? O sea, A ver. era A ver, no era era la dosis del Sí, a ver, lo que nosotros hemos dicho cuando hablamos de la dosis, hemos dicho 50 miligramos kilodosis. Cada meningitis se vuelve atrás, son 100 miligramos. A ver, se lo voy a volver. Aquí hay una pregunta que estaba... Ya, nosotros habíamos dicho que la dosis de la CEFO es 50 miligramos para las infecciones para la sepsis, pero cuando hay meningitis es 100 miligramos. Entonces, por eso que ella lo calculó, yo le dije así específicamente con meningitis. Entonces, tiene que calcular de 100 miligramos, ¿ok? Se lo contestaba. Entonces ya usó la ampicilina. No, la CJ. Solamente Sí. la dosis. ¿Ya? Todo esto ustedes lo ven en el Neofax. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá nosotros? La cefotaxima, que pone primero la presentación, ponen el nombre, la presentación, la dilución, la concentración, el intervalo. Ahora, ¿por qué decimos refrigerada? ¿Ya? Porque generalmente no saben el tiempo que se conserva y piden diario y ahí es un gasto de recursos. Si yo voy a darle 3 ml y tengo 10 ml, alcanza para 3 días. Entonces tengo que decirle a la enfermera, me va a pedir y ustedes tienen que tener cuidado en hacer la receta. Pedir su receta cada 3 días, porque como supuestamente es gratis, piden cada día y ahí ya. Entonces, ¿ya? Entonces siempre se ve tiempo de conservación. Entonces aquí ya no tenemos los algoritmos, lo que hemos hablado, y con esto ya hemos acabado lo que es la sepsis neonatal. Más que todo es nuestro protocolo, que no hay mucha diferencia, lo único que hemos hecho es ordenarlo y definir los diagnósticos que vamos a utilizar. Lo demás es lo mismo, ordenadísimo. Pero no se refiere a menos de 32 horas, a más de 32 horas, quiere decir De vida. antes del nacimiento No después del nacimiento, pues siempre va a No, pero digo, o sea, en los primeros días antes de 32 horas. A ver, no sé qué. No sé qué. Aquí. La A ver, ¿cuál? Esta es edad postmenstrual. Estas son las semanas de gestación. ¿Cuántas semanas de gestación tiene? Menor o igual a 29 semanas. Esta es edad postmenstrual, edad gestacional, después del nacimiento. Esto es postnatal. ¿Ya? Entonces aquí calculamos, que esto normalmente no lo sé. No lo utilizamos, más lo usamos en edad postmenstrual, los días de vida, la edad cronológica que tiene. Pero este BPM, edad postmenstrual, semanas de gestación. Entonces, que un menor de 29 semanas
que tenga 15 días de vida, edad cronológica, el intervalo va a ser 12 horas. Es un menor que tiene 28 semanas, pero que tiene 30 días de vida, el intervalo va a ser 8 horas, porque es prematuro. ¿Ya? Ahora, acá de 30 a 36 semanas de gestación. Si tiene de 0 a 14 días de vida, edad cronológica, es el intervalo cada 12 horas. Si tiene mayor de 14 días de vida, el intervalo es cada 8. ¿Me entendiste? Sí. ¿Está entendido? Sí. Las dudas que tengan, despejémoslas. Sí, está bien. ¿Sí? Sí, Entonces, esto es semana de gestación, edad postmenstrual. Estos son días de vida cronológicos, edad cronológica. Estos son los intervalos dependiendo de estos otros dos parámetros. Y ahí ya son los requisitos, cómo tengo que utilizar. ¿Qué difusión voy a utilizar? Suero fisiológico de estos. Tengo que ver el tiempo. Esto de acá, el tiempo de duración, es por ahí también la ponen la ampicilina o la cepa o cualquiera ahí refrigerada y lo sacan de acá 15 días y es como agua de molino. Doctora, en el examen no va a poner la dosis. No, tanto. ¿De qué está ahí? Entonces voy a poner las dos. Ya me van a tener que explicar que le pongan el examen ese. A pedir. Sí, Ay, no, el examen. es que eso es lo que tienen que aprender, a hacer diagnóstico y hacer tratamiento para todo. Tienen que saber cuánto tiempo usan, por ejemplo, tuberculosis, ¿no? ¿Qué medicamentos utilizan? ¿Cuánto es el tiempo de tratamiento? ¿Cuánto es la dosis? Es todo, ¿no? Para eso estudiaron medicina. La asistencia. Ya, la